En este vídeo se realiza un breve resumen de la unidad que se refiere al Tratado de Lisboa o Tratado de Reforma, unidad que nos permite conocer con mayor profundidad este tratado firmado en el ámbito de la Unión Europea. La unidad se presenta a través de las principales razones que conforman el tratado. Este tratado se firmó en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 y entró en vigor en el año 2009. Su característica principal es que modifica el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, pasando el último a llamarse ahora Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Como principales razones del tratado tenemos tres. En la primera podríamos hablar del refuerzo de los derechos y valores de la Unión Europea y de una mayor eficacia en la toma de decisiones, dividiéndose por tanto esta primera en dos versiones o en dos partes: los derechos y valores de la Unión Europea que resultan reforzados y esa mayor eficacia en la toma de decisiones. En segundo lugar, nos encontramos con una mayor democracia gracias al mayor protagonismo, valga la redundancia, del Parlamento Europeo y también de los parlamentos nacionales, e incluso también de la iniciativa ciudadana, como se verá en la lección. Y en un tercer punto nos encontramos con una mayor coherencia en la actuación exterior. Pues bien, la unidad se presenta y gira en torno a lo que son estas tres principales razones, y así se van desarrollando sus distintos epígrafes. En cuanto al refuerzo de los derechos y valores de la Unión Europea en el Tratado de Lisboa, que era una de las partes de la primera de las razones, el Tratado de Lisboa se refiere a nuevos derechos, no nuevos porque hayan sido creadas por ellos, sino porque hasta ahora no eran referencia quizás explícita. Asimismo, también conserva y consolida 4 libertades básicas que se venían dando en la Unión Europea desde hace mucho tiempo. Un punto importante, un hito, supone darle carácter vinculante a la Carta de los Derechos Fundamentales, y también, además de una mayor solidaridad entre los Estados miembros, destaca que por primera vez desde el Tratado sobre la Comunidad de la Energía Atómica se hace una referencia a la energía en los tratados, y en este caso también se hace con tintes de solidaridad entre los distintos Estados miembros. Finalmente, hace un refuerzo a la cooperación para el desarrollo dentro de lo que son los objetivos de la propia Unión Europea. Respecto al segundo de los puntos de la primera de las razones, que hablaba de la mayor eficacia en la toma de decisiones, destaca la creación del cargo del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Políticas de Seguridad, que es a la vez representante del Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común y también vicepresidente de Relaciones Exteriores de la Comisión. Hay que decir que la Comisión tiene más de un vicepresidente, por lo tanto es uno más de los distintos que hay. También el tratado, por eso se denomina de reforma, modifica el funcionamiento de la Comisión, de modo que a partir de ahora va a haber un número de comisarios, o más bien que a partir de ahora, a partir del 1 de noviembre de 2014, un número de comisarios igual a 2/3 del número de Estados miembros, lo que supondrá que los Estados miembros estarán representados en 2 de cada 3 comisiones. La representación será rotatoria y no habrá una representación permanente, por tanto, de los Estados miembros en la comisión. En cuanto al Parlamento Europeo, la idea es que tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa no podrá tener más de 751 diputados. Por otro lado, también crea la figura del presidente permanente del Consejo Europeo, que tiene una duración, su mandato, de 2 años y medio. Otro hito importante es que las instituciones pasan de 5 a 7, aumentando y teniendo ahora el carácter de institución el Consejo Europeo y, muy importante, el Banco Central Europeo. Por otro lado, también hace una clasificación de las competencias para dar mayor juego y mejor relevancia a los distintos Estados miembros, dividiendo estas competencias en exclusivas, las llamadas de apoyo, coordinación o complemento, y unas terceras que son las compartidas. Por último, algo que a mi juicio parece trascendental es la introducción de una cláusula de retirada voluntaria de los Estados miembros. No es que hasta ahora los Estados miembros no se pudieran retirar, pero ello quizás acarreaba una serie de circunstancias, o por lo menos no estaba plasmado por escrito y no formaba parte del derecho originario de la Unión Europea. Hay que ver la importancia y la motivación y las causas de por qué esta cláusula hoy en día sí ha sido admitida.
Por otro lado, se produce una mayor democracia, en primer lugar representativa, que se refleja a través de un mayor aumento de los poderes del Parlamento Europeo, en materias como la legislativa, la presupuestaria o la aprobatoria, donde la legislativa es muy importante decir que el procedimiento de codecisión ahora mismo pasa a llamarse procedimiento legislativo ordinario, con lo que su propio nombre indica y con lo que supone la ampliación a muchos ámbitos que hasta ahora no incluía. Por otro lado, supone un aumento de la participación de los parlamentos nacionales, siendo una de las grandes innovaciones la referida al control de la subsidiariedad, ¿vale? Que es un principio, bueno, como pone aquí, según el cual la Unión Europea, excepto en principio en los ámbitos de su competencia exclusiva, solo debe actuar cuando ello resulte más eficaz que la acción a escala nacional. Sin embargo, tampoco hay que olvidar que la participación de los parlamentos nacionales también se produce en la transposición de la normativa europea a los ordenamientos jurídicos internos, como por ejemplo ocurre en el caso de las directivas. Decía antes que además de una mayor democracia representativa, también hay una mayor democracia participativa, y es que con el Tratado de Lisboa y por primera vez se crea lo que se conoce como Iniciativa Ciudadana Europea, que consiste en que un grupo de al menos 1 millón de ciudadanos, con firmas acreditadas evidentemente, y nacionales de varios Estados miembros, podrán sugerir a la Comisión que presente una propuesta en los ámbitos de competencia de la Unión. Es ni más ni menos que la misma figura jurídica que en España contempla el artículo 87.3 de la Constitución española, cuando permite la iniciativa legislativa popular, no exigiéndose menos de 500.000 firmas acreditadas. Pues bien, este es un logro que ahora se ha conseguido por fin en el ámbito de la Unión Europea. Por último, tenemos la actuación de la Unión Europea en el ámbito exterior, donde se produce, parece que, una mayor coherencia. Lo primero que cabría decir es la concesión de personalidad jurídica única a la Unión Europea, es decir, la Unión Europea ya es en sí un ente, puede firmar convenios internacionales por sí misma sin necesidad de la firma de los Estados miembros, etc. Bueno, se vuelve a incidir, evidentemente hay que mencionarlo aquí nuevamente, en la creación del presidente permanente del Consejo Europeo para, digamos, ponerle una cara a ese Consejo Europeo, porque dado que es un presidente ahora permanente, no es como antes una presidencia que sigue coexistiendo, una presidencia rotatoria cada 6 meses de un Estado miembro, pero por otro lado la figura importantísima del alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad, y como hemos dicho, vicepresidente de la Comisión. También se crea un nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior. Bien, en el Tratado de Lisboa también se ocupa de manera específica y de manera importante, por un lado, de la política de seguridad y de defensa, la cual lo que hace ahora, como novedad, es integrarla en la política exterior y de seguridad común. De manera que en la unidad se ve a continuación, finalmente, cómo se desarrolla el funcionamiento de estas dos políticas. Así, en el caso de la política exterior y de seguridad común, la conocida como PEX, se desarrolla a través de, por la siguiente distribución competencial o de estos 4 órganos. Por un lado tenemos el Consejo Europeo, que digamos que es el que hace la definición de la política exterior, por dónde van a ir. Por otro lado encontramos el Consejo de la Unión Europea, en su versión de asuntos exteriores, presidida precisamente por ese alto representante, también como novedad, que define, aplica esa política previamente definida a grandes rasgos o esa planificación anterior del Consejo Europeo. A continuación nos encontramos con el alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad, que lo que hace es efectiva también, es como el director de orquesta, podríamos decir, de toda esta política exterior. Director de orquesta que se vale a su vez del Servicio Europeo de Acción Exterior, que dirige y que depende de él y que constituye, no es otra cosa que un servicio diplomático y de asuntos exteriores de la Unión Europea con presencia en muchos países del mundo. Por último nos encontramos con la política común y de seguridad y defensa en la Unión, que dentro de la unidad también aparece reflejada cómo se coordinan las actividades. Y se coordinan a través de 3 órganos: un comité político y de seguridad, un comité militar de la Unión Europea y por último el Estado Mayor de la Unión Europea, que es un órgano
que asiste al anterior, al Comité Militar de la Unión Europea. En definitiva, con esta unidad se permitirá conocer en profundidad cuáles son las novedades, características y peculiaridades de este Tratado de Lisboa o Tratado de Reforma.